Exacto. Doctor Pastor, disculpe, no se escuche para que active su micrófono, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, les decía, bueno, saludos a todos, colegas, muy buenas noches. Bienvenidos a esta tradicional actividad de café seminario de la mano de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, seccional suroccidental, y pues de los amigos del Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo de la ciudad de Mérida, la ciudad de los caballeros. Como cada 15 días es la costumbre, están reunidos allá de manera presencial y por acá por vía Zoom, bueno, un numeroso grupo de colegas para disfrutar de una interesantísima actividad. Hoy tendremos, como bien dijo una de las colegas, pues sangre nueva, y vamos a presentar a la persona que va a hacer las veces de nuestra moderadora en la noche de hoy. Tengo todo el gusto entonces de presentarles a la doctora Luisana Alarcón. La doctora Luisana Alarcón es médico ginecobstetra, egresada de la Universidad de los Andes, miembro de la Junta Directiva de la Seccional Suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Antes de darle el pase a la doctora Alarcón, les quiero recordar que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que Grupo Leti trae para ustedes cada semana. Así pues, y como un amable recordatorio, les pido por favor que a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier otro equipo electrónico que pueda causar interferencia con el normal desenvolvimiento de esta actividad, dándoles una vez más la bienvenida, invitándolos a que disfruten de la exposición a continuación. La doctora Alarcón, pues la dejo con los micrófonos para que, bueno, presente a la invitada de hoy. Doctora Alarcón, los micrófonos son todos suyos. Y le aprovecho y le hago la misma observación que me hizo Farah hace rato. Listo, activado su micrófono. Ok. Hola, muy buenas noches. Desde acá, desde el Centro Marcial Ríos Morillo, tenemos el gusto de presentar este café seminario, gracias al Grupo Leti por su iniciativa, por prestarnos su plataforma. Nos acompaña la presidenta de la seccional suroccidental, la doctora Ixa. Y vamos a hablar, o mejor dicho, ¿por qué no hemos hablado de la vulva? Hoy vamos a hablar de la vulva, y va a estar a cargo esta conferencia de la doctora María Eugenia Noguera, nuestra querida profesora de la universidad y nuestra maestra de la obstetricia, así que vamos a escucharla a ella. Bienvenidos todos, que disfruten la conferencia. Gracias. Bueno, mi primer mensaje para los que están en línea, nos están acompañando, estoy realmente orgullosa de que hoy, que para Mérida es un día ferial, porque estamos en la Feria del Sol, pues tengamos un grupo de participantes a nivel virtual. Pero, como siempre, pues es un orgullo tener acá en el auditorio a los miembros de la seccional suroccidental. Tenemos a la doctora Isa Molina, la doctora Luisana Alarcón y la doctora Fanny Angulo. Fueron todas mis alumnas, así que se me cae la cédula, pero detrás de ella tengo algo que es muy importante para mí hoy, y son mis alumnos de 4º año de medicina. Bienvenidos. Ajá. Y, por supuesto, pues tenemos colegas, está el doctor Guaitero, están los esposos Escalante, y, ¿por qué no recordar mis residentes preciosos de obstetricia que están aquí acompañándonos, además del doctor Velázquez y el doctor Chacón? Es decir, que un día que pensé que no íbamos a tener a nadie, por las condiciones propias que tenemos, pues tenemos bastantes participantes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, el tema genera un poquito de confusión, porque ¿por qué no hablamos de la vulva? Y realmente yo vengo a hablarles de la vulva desde el punto de vista de la evaluación integral de la mujer, con todas sus
posibles patologías, ¿ok? Ya viene aquí mi tecnólogo. Eso que no debo tocar. Bueno, entonces, como les decía, hoy estamos hablando de un tema que, ¿por qué no hablamos de vulva? Se lo comenté yo a Isa, porque hemos hablado de muchas cosas, pero es para hablar de vulva precisamente, porque en el transcurso de estos cafés seminarios, de los cuales pues quiero agradecer al Grupo LETI que nos presta su plataforma para poder interactuar y para este espacio académico, pero también a mi casa, que es el Centro Clínico, pues hemos hablado de muchos temas, pero no habíamos hablado de vulva. Entonces, bueno, vamos a hablar algo distinto y hablemos de vulva. ¿Por qué no hablamos de vulva? Y se quedó el título de ¿por qué no hablamos de vulva? Quiero comenzar compartiendo esta imagen que una colega, Yaura Santiago, me la obsequió ayer. Me dijo, doctora, le voy a mandar esta imagen para que así inicie su presentación. Me parece que es una imagen bastante linda porque eso es la mujer. La mujer es raíces, la mujer es cimiento, la mujer florece y da muchísimas cosas. Entonces vamos a definir un poquito qué es la vulva. Y la vulva es un sustantivo femenino que se define desde el punto de vista anatómico por la serie de órganos sexuales primarios y externos que forma parte de los mamíferos hembras. Es muy importante que nosotros precisemos que cuando hablamos de vulva, hablamos de varias estructuras, no de una sola. Hay mucha tendencia a pensar que la vulva es un órgano. No, la vulva está compuesta por varios órganos donde el más importante o los más importantes son los labios que están cubriendo o protegiendo lo que es el introito vaginal y la vagina. Pero también forma parte de la vulva el monte de Venus y las estructuras glandulares que se encuentran en esta zona, glándulas que están especialmente, digamos, programadas para que cumplan parte de la función sexual en la mujer. Cuando hablamos entonces de vulva, pues debemos recordar que etimológicamente estamos utilizando este término para definir lo que es la entrada a la vagina. Es muy importante entonces que nosotros, antes de empezar a hablar de patologías de la vulva, nos ubiquemos bien en el contexto anatómico de la vulva. Es muy importante que la vulva se examine como un órgano integral y que nosotros aprendamos a ver que existe una anatomía vulvar independiente para cada mujer, que existen muchas variantes, que no existe un prototipo de vulva única, y así vamos a tener que pueden haber vulvas que tienen labios mayores más prominentes, otras que tienen labios menores más prominentes, unas que son más pigmentadas que otras, unas que tienen un capuchón de clítoris más elevado que las otras, unas que tienen un clítoris más grande que otras, y vemos cómo la variabilidad a nivel de la vulva es muy importante. Pero hay estructuras que sí tenemos que reconocer desde el punto de vista anatómico. No sé, ¿salió algo aquí? Y no lo toqué. ¿Sí? No regresa. Es muy sensible la computadora. No es que quiero que me regrese la imagen. Sí, pero no funciona. Bueno, vamos a esperar aquí que venga nuestro personal de apoyo porque está muy sensible esta computadora, pero la anterior. Ok. Quería comentarles que desde el punto de vista de la vulva, nosotros debemos, cuando vamos a estudiarla, desde el punto de vista de su fisiología, de su anatomía y de su patología, pensar que está delimitada por los pliegues inguinales. Y que estudiar la vulva incluye estudiar los pliegues, estudiar los labios mayores, estudiar los labios menores, estudiar el clítoris, el capuchón del clítoris, pero también estudiar la parte del monte de Venus y la parte que se encuentra en relación al orificio anal, que es el perineo.
A nivel de la vulva existe algo muy parecido de lo que ocurre a nivel de cuello uterino. Es decir, que tenemos la unión de unos epitelios. El epitelio plano, queratinizado, que viene o procede del ectodermo, y el epitelio no queratinizado, que proviene del endodermo. De allí que aquí tenemos un punto muy importante desde el punto de vista de inicio o origen de las enfermedades vulvares que debemos siempre evaluar. La unión o línea de Hart debe ser muy bien precisada cuando nosotros examinamos una paciente. No solo para buscar patologías, también para desde este punto de medición de la línea de Hart, nosotros poder determinar si la paciente tiene una variación anatómica normal o anormal. Y digo esto cuando me refiero a cuando existen labios menores hipertróficos. Es un punto de referencia muy importante para poder decirle a la paciente con seguridad que sí, anatómicamente tiene unos labios que son prominentes. Entonces, recordar muy bien que debemos evaluar la vulva en el contexto anatómico-fisiológico, pero también en el contexto hormonal. La vulva durante todas las etapas de la vida sufre muchas modificaciones y no es igual la vulva de una niña, de una lactante, de una niña que está en una edad precoz, de una adolescente, de una mujer en edad reproductiva o lactando o embarazada y por supuesto de la mujer cuando va declinando toda la parte hormonal y llegamos a la senectud. Cada una de estas etapas de la vida de la mujer tienen expresiones diferentes desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiológico y por ende desde el punto de vista también patológico. Unas patologías son más frecuentes en una edad que en otra. La patología vulvar es muy numerosa y además de que es muy numerosa es muy diversa porque es una piel, pero es una piel que está sufriendo unas condiciones distintas por la localización que tiene, por la humedad que tiene y por el roce que tiene. Es decir, que es muy diversa la patología que tiene, es muy frecuente, pero también es bastante desconocida. ¿Y por qué es bastante desconocida? Porque no se relaciona con tanta frecuencia con otras patologías del tracto genital como es el cáncer de cuello uterino. Ustedes ven que nosotros estudiamos desde el punto de vista ginecológico mucho la glándula mamaria y mucho el cuello uterino, porque son los dos cánceres principales en la mujer. Sin embargo, la vulva no tiene un porcentaje tan importante de cáncer, pero sí tiene muchas patologías diversas a nivel de la vulva. Y de acuerdo a la anatomía de la vulva, pues vemos que no solamente se nos van a afectar las estructuras que llamamos vulvas, sino que los anexos vulvares y otras estructuras que están en este mismo nivel de la mujer pueden presentar patologías y hacer que se confunda. Y esta proximidad del conducto vaginal con el conducto anal, con la uretra, hace que muchas veces la paciente no consulta al ginecólogo porque tiene una patología vulvar, sino que consultes al urólogo o al coloproctólogo o simplemente no consulta por pudor, por temor, por tabú, por miedo. Las enfermedades de la vulva muchas veces son diagnosticadas de manera tardía porque la paciente le da pena consultar, tiene temor de consultar y es en un hallazgo que estamos evaluando a la paciente por otra causa donde nos damos cuenta que existe alguna alteración a nivel de la vulva. De manera que el manejo de la patología vulvar debe ser multidisciplinario. Los ginecólogos, los oncólogos, los dermatólogos, los médicos internistas, debemos participar todos en la evaluación de la patología vulvar. ¿Por qué? Porque es una piel que puede sufrir enfermedades dérmicas propias de la piel de la mujer, puede sufrir enfermedades genitales de tipo infeccioso o de tipo de malformaciones, pero también puede tener expresión de enfermedades sistémicas. Entonces, a veces la patología vulvar está expresando una enfermedad sistémica. De allí que existen múltiples clasificaciones en relación a la patología vulvar. Hoy vamos a hablar de una clasificación internacional de la sociedad que estudia las enfermedades de la vulva. Las enfermedades de la vulva, como les digo, son aproximadamente, se dice que existen más de 106, 107 patologías vulvares, unas con correlación al tracto genital, otras a otras áreas. Sin embargo, es un dolor de cabeza tanto para la paciente como para el médico que la va a evaluar, porque el diagnóstico es muy difícil y es muy desafiante. Yo les voy a traer a ustedes o les presento dentro de poco algunas fotografías para que ustedes vean que muchas son similares, se parecen y realmente la buena evaluación de la mujer y el ir armando como un rompecabezas es lo que nos va a permitir que nos encasillemos en este o en aquel diagnóstico.
Tiene la importancia que se puede asociar a una neoplasia maligna, pero no con tanta frecuencia como ocurre en el cuello uterino. Sin embargo, el cáncer de vulva está presente y en un porcentaje de él es dependiente también del virus del papiloma humano. Tiene una sintomatología muy inespecífica y casi todas las patologías vulvares compiten por los mismos síntomas. Unas tienen prurito, otras tienen ardor, otras tienen dolor cuando tienen las relaciones sexuales, otras tienen lesiones visibles que son las que le hacen consultar. Sin embargo, de toda esta sintomatología, el prurito es el más importante y es una de las causas más molestas. La paciente presenta prurito, esto conlleva a que haga un rascado, el rascado hace excoriaciones, las excoriaciones se infectan y se establece como un círculo vicioso que dificulta aún más el diagnóstico cuando la paciente acude, porque generalmente acudir ya es tardío. De manera que cuando nosotros vamos a hacer una historia clínica en una paciente que nos está consultando por una patología de vulva, debemos ser muy cuidadosos y muy minuciosos cuando le estamos interrogando y dedicarle nuestro tiempo, sobre todo a interrogar muy bien si este síntoma, esta lesión que estamos viendo en el examen, tiene tiempo o es algo que es agudo, si ha progresado, si desaparece y vuelve a aparecer, si ella considera desde el punto de vista de su compromiso como enfermedad que es leve, que es moderado, severo, si se le modifica en alguno de los procesos fisiológicos como es la menstruación, es más intenso durante la menstruación, o la sintomatología se me presenta cuando estoy en el coito, qué tipo de higiene tiene. Y otras condiciones que son muy importantes, evaluar en la paciente, si tiene antecedentes de dermatitis atópica, de alergia, de psoriasis, otros procesos inmunológicos que sean sistémicos que se estén expresando también en el tracto genital, y si existe, como les dije, patologías sistémicas correlacionadas con el lupus, con la diabetes. Pero además debemos interrogar a la paciente desde el punto de vista de algo que a veces ni le preguntamos: con qué jabón se baña, cómo es la ducha, usa aceite, usa cepillo, usa algún lubricante con sabor, color y olor, como digo siempre. Hoy en día todo lo que es la higiene íntima se ha modificado muchísimo y a veces nos llevamos grandes sorpresas. A veces no lo interrogamos, no le preguntamos, lo damos por hecho. Pensamos que todos hacen la higiene íntima de manera similar y no es así. También debemos estudiar la historia sexual, sobre todo ahorita con la utilización de juguetes sexuales. A veces esas dermatitis que estamos viendo o esas infecciones crónicas están más asociadas a la utilización de instrumentos con no la higiene adecuada, que no se les está haciendo el verdadero proceso de antisexo. Métodos anticonceptivos, hay algunos métodos anticonceptivos que producen resequedad vaginal o que producen disminución de la lubricación, o también puede ser que la pareja esté usando algunos productos para él, y ustedes se meten en internet productos sexuales y van a conseguir muchísimos, y muchos de ellos son con aroma, con color, con sabor, que pueden estar ocasionando la patología de vulva que estamos viendo, y simplemente con orientar un poco en base a eso se acabó el problema, y hasta ahí llegó la consulta de vulva. El papel higiénico que usa la paciente, tratamos de recomendar papel blanco sin olor, pero pues estamos en Venezuela y a veces el papel que tenemos, el uso de protectores diarios, un tema a veces muy controvertido, algunos a favor, otros en contra, los detergentes con los que se lava la ropa interior. Entonces es una serie de cosas que nosotros debemos interrogar en la historia clínica para definir muy bien qué voy a hacer con esta paciente. Una vez que yo he hecho una buena historia clínica y hago un examen vulvar, que ya vamos a ver el procedimiento, pues yo me voy a ver en el contexto de estas 4 alternativas. Primero, que si el diagnóstico es muy evidente, yo puedo tratar. No necesito tomar biopsia, no es como en otras áreas que hay un diagnóstico y siempre debo corroborarlo por biopsia. A nivel de vulva, muchas veces el diagnóstico clínico es tan evidente que no amerita la toma de la biopsia. Si hay sospecha de infección, pues lo ideal, sobre todo en las pacientes que están muy dedicadas, es cultivar para tratar. Si es una paciente alérgica, pues encaminarla hacia el médico internista, al alergólogo, para que haga test de alergia. Pero, y esta es la parte más importante, si el diagnóstico no es evidente y la paciente vuelve sin respuesta al tratamiento o presenta una molestia crónica, esta es la paciente que debemos biopsiar. Y no nos vamos a quedar en que la paciente tiene una micosis crónica y va donde cada uno de los ginecólogos y nos llega y el escenario de la consulta se vuelve un terror cuando la señora saca la carpeta y nos dice: esto es lo que he usado en el último año.
y la doctora Noguera me mandó esto, y la doctora Alarcón me mandó esto, y la doctora me mandó esto, y tiene una serie de antimicóticos, una serie de tratamientos tópicos que muchas veces son lo mismo, lo que está cambiando es la casa comercial. Entonces, en vista de este panorama que tenemos en vulva, que no es fácil hacer un diagnóstico, existen las declaraciones de consenso, y estas declaraciones de consenso que tratan de unificar los criterios y el manejo de la paciente con patología vulvar. Acá les voy a presentar yo entonces el consenso de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Vulvovaginal, la Sociedad Europea Oncológica Ginecológica, el Colegio Europeo para el Estudio de la Enfermedad Vulvar y la Federación Europea de Colposcopia. Ellos decidieron hacer un consenso donde lo que plantean es hacer un enfoque clínico completo. ¿Basado en qué? En una buena estrategia diagnóstica, en utilizar una terminología similar para que todos hablemos el mismo idioma, y esta terminología ¿a qué va a llevar? A que clasifiquemos. Y si nosotros clasificamos las lesiones de vulva, pues va a ser mucho más fácil hacer el tratamiento adecuado, pero además va a permitir que cualquier médico pueda comunicarse con nosotros, comunicarse con la paciente, hacer el tratamiento adecuado, porque estamos hablando el mismo idioma. Nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces, este consenso se va a basar principalmente en 5 pasos. ¿Y qué es lo importante? Primero, que nosotros como médicos, tratantes de la mujer, los ginecólogos, pero también los internistas, los dermatólogos, debemos acostumbrarnos a describir cuál es la lesión elemental. No es igual una pápula que un parche, que una placa. Y eso lo saben muy bien los dermatólogos, pero nosotros lo confundimos. Entonces, esta clasificación trata de que nos ubiquemos en ese contexto. No es igual una pápula que una placa, pero además que le agreguemos el adjetivo que tiene esa pápula, si tiene color, si es hipocrómica, si es hipercrómica, cómo tiene los bordes. Hacer diagnósticos diferenciales. Siempre en vulva el diagnóstico diferencial es muy importante, y es la historia clínica la que generalmente nos ubica en el contexto de es esto, pero puede ser esto, pero de acuerdo a la historia clínica de la paciente me quedo con mi primer diagnóstico. Entonces, yo trato de hacer un juego semántico, semiológico de los diagnósticos diferenciales en patología vulvar. ¿Para qué? Para quedarme con los 2 o 3 diagnósticos más importantes de la patología vulvar, y en caso de que ese diagnóstico esté muy claro, pues yo hacer un tratamiento. Ya si la paciente no me mejora, pues yo ya tendré que llegar a su 5º paso, que es confirmar con la histopatología. Entonces, vamos a partir de que a nivel de la vulva pueden ocurrir lesiones, pueden aparecer lesiones, y esta lesión es cualquier anomalía visible o palpable. Vamos a estar claros que la vulva está sana y puede tener una lesión primaria. Es aquella lesión que se presenta en una piel sana, pero también pueden aparecer lesiones secundarias. En una piel enferma aparece una escoriación, aparece una úlcera, aparece un nódulo, aparece una pápula. Entonces, yo me debo ubicar muy bien si la lesión que yo estoy viendo, la estoy viendo en una piel sana o la estoy viendo en una piel que ya está enferma y que lo que está presentando es evolución de alguna lesión sobre esa piel enferma. Además de saber que hay una lesión, pues yo debo inspeccionar algunas cosas semiológicas de esta lesión. Muy importante el color. Vamos a ver cómo la coloración nos orienta en qué puede tener de patología la paciente, si es roja, si es blanca, si es oscura, si tiene el mismo color de la piel. ¿Cómo son los márgenes de la lesión? Si son abruptos o son graduales, y cómo es la configuración. Si son redondas, ovaladas, lineales, serpiginosas. Esto nos va a empezar a hacer un cuadro clasificatorio que nos orienta desde el punto de vista de la inspección de qué lesión estoy yo visualizando. Además, la topografía, si está en el área vellosa de la vulva, si está en el área no vellosa o si está en la mucosa, si es unifocal, si es multifocal o si es multicéntrica, y el diámetro que tenga. El diámetro generalmente se expresa en milímetros, y es muy importante porque eso nos va a condicionar cómo vamos a hacer el tratamiento en esta patología en particular. No es igual tratar una lesión que tiene 1 centímetro, 2 centímetros o que compromete toda la vulva, a una lesión que tenga milímetros a nivel de la vulva. Reconocer también a través de la palpación. Entonces no es solo inspeccionar, no es mirar, es palpar. Y a veces pues siempre nos critican a los ginecólogos que la consulta ginecológica o el examen ginecológico comienza es con un espéculo. Y es verdad,
A veces es cierto, hay que reconocerlo. A veces nos olvidamos que existe la vulva, no la inspeccionamos, no la palpamos. Y a veces vamos a hacerlo y la paciente más bien se angustia. ¿Qué me va a hacer la doctora? ¿Por qué me va a tocar? Porque hay muchos tabús, como les digo. En esta parte de vulva hay que luchar contra muchísimos tabús. Y parte de esto es que una mujer examine la vulva a otra mujer. Hay muchos tabús, pero que un hombre sea el que le examina, y si la mujer no está preparada y no sabe que esto es parte de un examen ginecológico, pues puede malentender lo que está pasando. Pero quiero que ustedes se lleven esa idea clara que tenemos que inspeccionar y que tenemos que palpar la vulva. Si hay una lesión en vulva, ver la consistencia, si es dura, si es blanda, si es húmeda, si es seca. Vamos a ver patologías húmedas ahorita, que pues solo con ver el grado de humedad ya decimos es esto y no es aquello. La profundidad, no es igual una lesión superficial que una lesión profunda, y si está por supuesto adherido a planos profundos, es muy importante. La temperatura, a través del tacto nosotros podemos saber si la lesión está fría, está caliente y estamos pensando que hay un proceso inflamatorio, que hay edema, que hay infección y que está presentando la triada de la inflamación, si la superficie es rascosa o es una superficie lisa, si es doloroso o no es doloroso. Hay úlceras que solo por la característica de no ser doloroso ya nos dan el diagnóstico, ¿verdad? Y pensamos todos en sífilis. Una úlcera no dolorosa a nivel de vulva, de una vez nosotros nos vamos a nuestras clases de segundo año de medicina, infecciosa, esta paciente tiene una sífilis, ¿verdad? Pero hay úlceras que son extremadamente dolorosas. Entonces, este interrogatorio, esta palpación, esta visualización, pues nos permite que nosotros cumplamos esos 5 pasos que propone el consenso. Primero, definir si la lesión es primaria o secundaria. Segundo, inspeccionar y palpar. Y a través de la inspección y la palpación, yo voy a decir, tengo una lesión que es una pápula sobrelevada, del color de la piel, no dolorosa, que tiene un diámetro aproximado de 1 milímetro. O puedo decir, es una lesión que ya es una placa, que tiene escoriaciones, que ocupa prácticamente todos los labios, el clítoris, que es dolorosa, que es húmeda, que tiene secreción. Entonces, ya yo ahí, de acuerdo a eso, logro clasificar en grupos clínico-patológicos, selecciono los diagnósticos posibles, trato de hacer el diagnóstico dependiendo de la impresión diagnóstica que yo tengo, y en algunos casos yo tendré que confirmar. ¿Cómo lo voy a confirmar? A través de la biopsia, del cultivo o de cualquier otro análisis. Por ejemplo, estoy viendo lesiones pigmentadas a nivel de vulva que pienso que se trata es de una acantosis nígrica, que produjo prurito, que hubo escoriación y que la paciente tiene secundariamente una infección, pero el problema de base es metabólico. Entonces debo hacer análisis desde el punto de vista de la química sanguínea. Entonces, ya en este contexto de lesión primaria y lesión secundaria, en la lesión primaria yo tengo que ver primero si es sobrelevada o no es sobrelevada. Si no es sobrelevada, es decir, no es palpable, tenga una coloración hipercrómica o hipocrómica o tenga la misma coloración de la piel, pues yo ya me voy a ubicar que si no es palpable es una mácula o es un parche. Pero si está sobrelevada, se eleva, ya yo pienso que es una pápula, una placa o un nódulo. Y el tamaño de ellos es lo que los va a definir. Generalmente la pápula es menor de 1 centímetro, la placa es mayor de 1 centímetro y los nódulos que tienen la característica de que pueden ser quísticos o pueden ser sólidos. Y cuando ya yo veo es una lesión secundaria donde existe alteración de la superficie, pues yo tengo que ubicarme en si esa superficie está erosionada o está ulcerada o lo que hay es fisura o lo que hay es escoriaciones que son signos de rascado. Y eso lo voy a ver yo a través de la inspección y de la palpación de la zona. La erosión es muy poco profunda, la úlcera es más profunda, afecta a la dermis, la fisura generalmente tiene esa característica lineal y la escoriación generalmente nos está expresando que es por rascado, que la patología que tiene la paciente produce prurito, y eso es importante porque nos ayuda a hacer diagnóstico. Entonces, de todo esto que les dije, pues me interesa mucho estos parámetros, el color, la superficie, los márgenes, la configuración, la focalidad, si es multifocal, la topografía, dónde está ubicado, pero por supuesto también el tamaño lesional. Entonces vamos a empezar a hacer un poquito de ejercicio semántico de un poco de alteraciones a nivel vulvares, benignas o malignas, que muchas veces nos pueden confundir. Y aquí vemos lesiones primarias color piel, y es algo que es muy común, las micropapilas o la papilomatosis vestibular. Son pequeñas papilas que se presentan
en la mucosa de los labios menores y algunas llegan hasta el vestíbulo, que tienen una característica importante y es que son digitiformes y tienen un vaso central. No se ramifican y no se modifican tras la aplicación del ácido acético. Ellas son más o menos el equivalente a las perlas córneas que muchos de los caballeros han sufrido males diagnósticos y sobretratamiento. Bueno, este es nuestro sobretratamiento. La adolescente va a consulta, le vemos una micropapila y de una vez la etiquetamos, tienes una infección viral, tienes una infección por virus del papiloma humano, tienes una papilomatosis vulvar y esto pues cambia todo el contexto de la paciente, de esa adolescente o de esa adulta joven. Entonces es una lesión primaria que no tiene nada que ver con BPH. Otra de las cosas que sí aparecen relacionadas con el virus del papiloma humano, pues tenemos las pápulas y los nódulos. Acá vemos una lesión que se encuentra en el periné de la paciente y vemos como esa lesión sobreleva, generalmente tiene una superficie irregular, es blanquecina. El diagnóstico de este tipo de lesiones es muy sencillo y generalmente todos nosotros lo sabemos hacer y no amerita tomar biopsia. Hacemos el tratamiento en el momento en que la paciente nos consulta. Tenemos otro tipo de lesiones virales, que es el molusco contagioso. Esas pequeñas pápulas que aparecen umbilicadas, que son de color piel o rosadita, que son muy transmisibles, pero que no tienen tanta importancia desde el punto de vista de lesiones malignas a nivel de vulva. Molestan, las diagnosticamos por clínica y las tratamos. No amerita la realización de una biopsia, a menos que tengamos dificultad diagnóstica. El condiloma como tal, ese crecimiento en forma de coliflor exofítico a nivel de la vulva, que muchas veces pues sí hace a que la paciente consulte. Aunque hay pacientes que a veces tienen condilomas y por temor no nos consultan. El condiloma sí relacionado con el virus tipo 16 y 11 y pues cada vez se verán menos. ¿Por qué? Por la vacunación. La vacunación para virus del papiloma humano, aquí tenemos a Manuel Ricardo, vacunador, cada vez se va a ver menos condiloma, ¿verdad? Porque vamos a tener entonces que estas lesiones deberían desaparecer con una buena prevención primaria, que es la vacuna, ¿verdad? Acá tenemos lesiones condilomatosas importantes. Acá ustedes pueden ver cómo compromete todo la piel de los genitales, los labios mayores y llega hasta el ano. Y en la otra imagen vemos cómo tenemos una condilomatosis a nivel anal. Generalmente, este tipo de condilomatosis, como vemos en la lámina de la izquierda, ameritan muchas veces biopsia. ¿Biopsia para qué? Para realmente determinar que solo es un condiloma y que no tiene una degeneración maligna, ¿verdad? Otro tipo de lesiones primarias que pueden aparecer en la piel y que muchas veces pueden ser motivo de diagnóstico diferencial para BPH es el acondrocordión. Pero ahí tenemos una cosa importante, que este generalmente es pediculado, el pedículo es mucho más delgado, mientras que en el condiloma es más sésil y la base es más gruesa. Pero también de una impresión de que sobresale, es blanquecino. Podemos tener también la presencia de cuernos cutáneos a nivel de la vulva. El tratamiento no amerita nada de importancia, generalmente es la extirpación y la biopsia posterior de la lesión que ustedes extirpan para que el patólogo corrobore que era lo que nosotros dijimos. Otra de las cosas que también a veces son un motivo de consulta y son los siringomas, y esas vulvas que se ven como empedradas con lesiones que no son más que conductos glandulares obstruidos y que se presentan como amarillentas a nivel de la vulva. No representan ningún riesgo para la mujer, no tienen ningún riesgo de malignizarse, sin embargo, estéticamente muchas veces pues nos vemos obligadas a tratarlas. Lesiones color piel, pero ya no papulares, sino que son placas. Entonces ya son lesiones que son mayores de 1 centímetro y vemos cómo el representante más importante es el líquen simple. Esta paciente yo creo que la hemos tenido todos. Esa es la paciente que les comentaba, que recibe miles de antimicóticos, miles de tratamientos tópicos con cualquier tipo de productos antibióticos y antimicóticos y recidiva. ¿Qué tenemos que hacer con esta paciente? Hacerle un buen examen, un buen interrogatorio y explicarle que tiene una enfermedad crónica, que el tratamiento va a ser crónico, que va a tener periodos de mejoría, pero que debe estar siempre unida a una higiene íntima adecuada, que no debe utilizar productos que puedan causar irritación a nivel de la vulva y que generalmente responden muy bien al uso de corticoides de no alta potencia, pero que ella debe estar preparada para en algún momento que vuelva a aparecer, iniciar nuevamente el tratamiento.
Lesiones eczematosas y liquenificadas, por ejemplo, la dermatitis. Hay una dermatitis muy común, que es la dermatitis de la niña con el pañal. Sin embargo, esta dermatitis la vemos nosotros con frecuencia y es la de la paciente que está con incontinencia urinaria. Y es por la urea de la orina, produce una dermatitis. Si nosotros interrogamos que la paciente tiene o su motivo de consulta es por una incontinencia urinaria y vemos esto en el examen, muy probablemente esto nos hace el diagnóstico de una dermatitis urémica y tenemos que decirle cómo debe ser la higiene, cómo debe ser la prevención, para evitar que ella tenga el prurito crónico y la sintomatología. Generalmente cuando tenemos dermatitis atópica, tenemos áreas de dermatitis en otras áreas. Entonces hay que explorar muy bien. Por ejemplo, aquí vemos cómo en los pliegues pueden aparecer signos de dermatitis a nivel de la areola. A veces la paciente consulta por la areola y nos vemos obligados a examinar la vulva y conseguimos que está la misma dermatitis atópica a nivel de la vulva. Lesiones rojas. Entonces ya no tenemos lesiones color piel, sino son lesiones rojas eczematosas y un representante muy importante es el líquen plano. El líquen plano es una enfermedad de la piel que no solo se presenta a nivel de los genitales, también se presenta en otra parte del organismo, pero guarda mucha relación con la mucosa oral. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un líquen plano, estamos obligados a mandar a la paciente por una evaluación odontológica para que el odontólogo examine la cavidad oral, porque puede tener también lesiones de líquen a nivel de cavidad oral. A la inversa, hay odontólogos que a veces cuando examinan los carrillos consiguen zonas blancas, piensan que es BPH, nos la mandan para que la evaluemos y resulta que la paciente lo que tiene es un síndrome orogenital, así lo llamamos, que es el líquen plano, tiene manifestación a nivel. Ven como la vulva se ve que está delgada, tiene cambios de coloraciones de la piel, es una vulva que da el aspecto de atrófica y por eso muchas veces ha venido polimedicada, tratada para hongos, con estrógenos, con todo, porque pensamos que es una vulvitis atrófica. Y realmente ese no es el manejo es con corticoides y con que ella conozca qué es lo que tiene. Acá tenemos otro líquen que sí es el que nos debe llamar la atención y es el líquen escleroso. Porque a diferencia del líquen plano, el líquen escleroso solo está en la parte genital, pero tiene una característica muy importante y es que produce lesiones y cicatrices a nivel de la vulva que muchas veces ocluye todo lo que es el introito vaginal. Va deformando cada vez que empieza o está activo, hace lesiones eczematosas, liquenificadas, la paciente se rasca, hace escoriaciones, esta escoriación hace una cicatriz, la cicatriz poco a poco va deformando la estructura vulvar normal, aparecen fisuras. Y algo muy importante de esta patología es que esta sí se puede considerar como la lesión precursora del carcinoma vulvar. Es muy importante entonces que la paciente que tiene este diagnóstico lo sepa reconocer, lo sepa tratar y que acuda periódicamente a la consulta, porque este sería realmente el estado precanceroso o el que me puede hacer que la paciente tenga un carcinoma a nivel de la vulva. Otra de las lesiones que pueden aparecer a nivel de la vulva pueden ser consecuencia de alergias, por ejemplo el síndrome de Stevens-Johnson, a ciertos fármacos o medicamentos, donde aparece dermatitis importante a nivel de la vulva, eczematosas, liquenificadas, pero que cuando se interroga bien, el paciente dice, esto me comenzó después que yo comencé el tratamiento de tal medicamento y tengo en otras partes de mi cuerpo. Entonces, vamos armando como ese diagnóstico diferencial. Lesiones rojas en parches o en placas. Una que vemos generalmente y que yo digo que la micosis es muy chismosa y es la cándida. Es muy chismosa porque es muy difícil que una paciente que tiene una vulvovaginitis candidiásica se vaya sin un diagnóstico clínico. Nos dice, nos presenta una vulva edematosa, con fisuras, con la secreción característica blanca algodonosa, pero con cambios de coloración de la piel, que nos hace pensar entonces que tiene una lesión infecciosa. ¿El manejo va a ser cuál? Tratar la infección micótica. Otro tipo de patologías en la vulva, de tipo de lesiones rojas, parches o placas, la psoriasis. Tiene también algo importante, y es que además de comprometer los labios, los pliegues interglúteos, compromete otros pliegues del organismo. Por eso debemos examinar muy bien a la paciente y aparece en otras áreas del cuerpo. Generalmente la psoriasis pues tiene una evolución crónica y ya la paciente aprende a
identificarla y aprende a iniciar el tratamiento cuando está en su crisis aguda. Una lesión que no es muy conocida, pero que sí es un diagnóstico diferencial importante porque puede simular un cáncer de vulva, es la vulvitis de Zoom. Les confieso que yo nunca he visto ninguna, pero se los presento porque presenta una zona roja eritematosa a nivel de la vulva, pero generalmente es en la parte inferior de ese triángulo que es vulva, es decir, hacia la línea de Hart. No toma clítoris, no toma capuchón del clítoris, sino toma la parte inferior, pero es un diagnóstico diferencial importante, no es nada maligno, tiene un tratamiento fácil de realizar y pues es un diagnóstico diferencial importante. La fasciitis necrotizante, un cuadro polimicrobiano que generalmente es muy destructivo a nivel de vulva y avanza hacia glúteos, hacia pliegues. Generalmente pues el manejo debe ser multidisciplinario, compromete las estructuras vulvares, puede estar complicando a una enfermedad de tipo diabética, ¿verdad? Puede aparecer en un paciente diabético, entonces pues nosotros debemos empezar a reconocer todo esto. La enfermedad de Paget, que generalmente la oímos hablar a nivel de la glándula mamaria, a nivel de la vulva también se puede presentar como un cáncer. Es un cáncer de la vulva, no tiene un porcentaje tan elevado, pero entre un 2 y 5% de los Paget pueden estar en un sitio no mamario y es a nivel de la vulva donde se va a presentar. Va a ser un diagnóstico diferencial. ¿Y quién nos va a dar el apellido? El estudio histopatológico, ¿verdad? Estamos estudiando a esta paciente con una lesión roja, tomamos una biopsia y el diagnóstico pues nos lo va a dar es el patólogo. Otras lesiones rojas que no ameritan nada, sino que clínicamente las vamos a identificar. La foliculosis, generalmente que se produce posterior al rasurado del área vulvar. A veces es muy frecuente y la paciente que ve y se mete en internet y dice, tengo una lesión blanquecina en los genitales, BPH, se va a morir, va a tener acá, inmediatamente va a la consulta, ¿verdad? Y simplemente es una consulta tranquilizadora, explicarle que no hay nada. Y esto, que bueno, voy a decir que es una de las pacientes, la tienen aquí al frente, porque es algo que aparece con la edad, y es el angioqueratoma. No aparece solo en la región vulvar, en cualquier parte del organismo, y son pues los angiomas en cereza o cherry. Son esos lunarcitos rojitos que nos empiezan a aparecer, pero que a nivel de la vulva alarman mucho a la paciente y empieza a verse punticos rojos y consulta. Explicarle que no es nada malo, que no se va a transformar en cáncer y que realmente es un angioma en cereza que aparece y aumenta con la edad. Otras lesiones infecciosas o no infecciosas, la adrenitis supurativa, generalmente también están comprometidos estreptococos, estafilococos. Tiene algo muy importante y es que es recurrente y que puede aparecer en otras áreas, en los pliegues axilares, a nivel de la areola, donde haya glándulas sudoríparas modificadas, puede aparecer este cuadro. A nivel genital, un diagnóstico diferencial con enfermedades de transmisión sexual, con el linfogranuloma. La furunculosis, que ya es un poco más profundo que el folículo que vimos inicialmente, la foliculitis, porque ya está comprometido pues toda esa estructura y es un poco más celular subcutáneo y es un poco más profunda. La queratosis seborreica, otro cuadro que alarma y que es la biopsia la que me va a decir, es una dermatosis seborreica, pero es una lesión sobrelevada que se presenta como un nódulo porque es mayor de 1.5 centímetros, pero que tiene la característica de que es grasosa, es húmeda y tiene como grasa. Sin embargo, pues por muy ojo clínico que tenga la persona, pues su diagnóstico debe hacerlo o debe corroborarlo a través de la biopsia. Los nevos melanocíticos, mucho terror dan. ¿Por qué? Porque existe otra patología pigmentada de la vulva que es el melanoma, que sí es un cáncer de la vulva. Entonces, pues un nevo melanocítico pues siempre alarma. Enseñar a la paciente que lo reconozca, que lo visualice con un espejo periódicamente, que ante cualquier cambio de tamaño, de coloración, de superficie, que aparezca sangrado, debe consultar para que sea extirpado, porque un porcentaje de ellos se puede malignizar. Los nódulos, el hidroadenoma nodular. El hidroadenoma nodular es esta tumoración quística, este nódulo quístico que aparece, que no tiene tampoco relación con nada malo, pero que molesta a la paciente porque a veces sangra, le molesta para las relaciones sexuales y la conducta debe ser también extirparlo. Y bueno, lo que no queremos llegar nunca, y ya al final de la conferencia, los nódulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos nódulos que comprometen la estructura vulvar,
pues nos hacen pensar que la paciente tenga un cáncer de vulva, y es lo que no quisiéramos diagnosticar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el melanoma. Generalmente el melanoma tiene esta localización alta, distinta a lo que vimos de Zoom, ¿verdad? Que es baja, esta es alta y compromete principalmente el clítoris y los labios menores en la parte superior, con este cambio característico de coloración de la vulva. Por supuesto, es una evaluación por oncólogo multidisciplinaria, porque casi hay que evaluar ganglios, hay que evaluar profundidad, hay que ver hasta qué punto esta lesión maligna está comprometiendo. Nódulos vulvares que se pueden ser o corresponder a carcinomas vasocelulares o a carcinomas escamosos, donde les tengo dos imágenes que para mí aquí son muy importantes. Una, que es el carcinoma que viene o que tiene como origen un condiloma, es decir, el que está relacionado con el virus del papiloma humano. Y es aquel condiloma que empieza a presentar alteraciones en su superficie, cambios de coloración, necrosis, friabilidad, y que se asienta sobre una vulva normal. Generalmente viene de un VIN común que está relacionado con el virus del papiloma humano. Pero del otro lado tenemos un carcinoma que está apareciendo en una vulva que tiene prácticamente las estructuras anatómicas desaparecidas. No podemos identificar muy bien los labios, no podemos identificar muy bien el clítoris, porque ese líquen escleroso que tenía hizo de las suyas y después presentó el cuadro de anomalía, presentó el cáncer de vulva. Entonces tenemos otro tipo de lesión de vulva que no tiene nada que ver con el virus del papiloma humano, que se presenta en una paciente, en una vulva que está enferma y que pues generalmente se presenta en pacientes de mayor edad. Generalmente los cánceres de vulva relacionados con BPH aparecen en mujeres más jóvenes, mientras que los que están relacionados a patología no viral, pues aparecen más tardíos. Este también es un diagnóstico importante para nosotros, porque a veces la paciente consulta por estas manchas de Fordyce. Estas manchas a veces la hacen pensar que tiene un virus del papiloma humano, y simplemente hay que decirle, hay que tranquilizarla que no es nada, que no hay nada importante en estas lesiones, que simplemente son conductos de glándulas que se han ocluido y que aparecen, y son bastante frecuentes. Úlceras a nivel vulvares relacionadas con otras patologías, por ejemplo, úlceras vulvares relacionadas con mujeres que sufren patologías colónicas como enfermedad de Crohn. Un buen interrogatorio a la paciente que ya nos habla de que existe patología gastrointestinal, pues al ver la úlcera nosotros nos orientamos en que ya la paciente tiene un cuadro vulvar ocasionado por una enfermedad sistémica. Y las lesiones acetoblancas por BPH, que también hay edema, y a diferencia de las que vimos micropapilares iniciales, estas generalmente son filiformes, pero se ramifican y tienen la característica que tras la aplicación del ácido acético blanquea. Estas son lesiones acetoblancas sí ocasionadas por el virus del papiloma humano. Escoriaciones. ¿Cuál es la más frecuente escoriación que nosotros vemos a nivel de los genitales? La ocasionada por la micosis. No solo la micosis vulvovaginal, sino las tiñas, la tiña inguinal, la tiña vulvar. Generalmente estas lesiones están comprometiendo no solo la parte externa de la vulva, sino que también los pliegues y la parte superior de los muslos. Y eso nos hace orientar un poquito en el diagnóstico. La úlcera herpética generalmente se acompaña de ese cuadro clínico pseudoviral, donde hay molestias en la paciente, hay toque del estado general, puede haber fiebre, puede haber síntomas de otros órganos como disuria, y pues aparecen las clásicas vesículas a nivel genital. Otro tipo de lesiones ulcerosas, el pénfico ampolloso, la úlcera de Lichuk, como les digo, son patologías que uno estudia y ve las úlceras que se besan, pero que no son frecuentes. Pero tenemos que saber reconocerlas en un momento en que se nos presenten en la paciente. De manera que si ustedes se van hacia atrás en todas las imágenes que les mostré, es el interrogatorio y es el ir orientando bien el cuadro clínico el que nos va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque la lesión por sí puede tener unos síntomas muy comunes y puede tener una expresión clínica muy común. Entonces yo debo, en vista a lo que yo tengo, imagínense que la clasificación de la Federación Internacional para la Enfermedad de la Vulva tiene, no se las traigo porque yo creo que se me levantan todo y se me va, porque tiene 8 divisiones y cada división está subdividida, es decir que existen 16 subdivisiones de la clasificación y es una clasificación muy compleja, pero si nosotros identificamos la lesión que tenemos,
seleccionamos los diagnósticos posibles en base al conocimiento clínico que tenemos y a la historia de la paciente, pues vamos a orientarnos en esos diagnósticos posibles. De no ser posible, nos vamos al paso quinto, que sería confirmar el diagnóstico por biopsia, por cultivo o por otras pruebas. Ya para concluir, dos mensajes importantes. No quiero que se lleven la idea de que no hay que tomar biopsia en vulva. La biopsia en vulva es muy importante cuando nosotros sospechamos que la paciente no tiene una enfermedad benigna, común y fácil de diagnosticar. Y aquí tenemos las indicaciones para la biopsia: lesiones extensas, lesiones de crecimiento rápido, áreas con marcada hiperplasia muy vegetantes, infiltración de la base, lesiones ulceradas, lesiones sangrantes y la presencia de vasos atípicos cuando yo hago la evaluación a través de un colposcopio. Y aprendernos también el ABCDE de las lesiones pigmentadas, ver si son simétricas o asimétricas, cómo son los bordes, cómo es el color, si ha tenido cambios de coloración en el transcurso del tiempo, si son lesiones grandes, mayor de 6 milímetros, y cómo han evolucionado. Y aquí es donde les digo, una paciente con un diagnóstico de patología de vulva no la podemos abandonar al año, a los 2 años. Es una paciente que además de explicarle lo que tiene, tenemos que decirle, usted tiene que tener una simbiosis con su médico, preguntarle, consultarle sin temor, para que nosotros podamos ir al ritmo de ella, al ritmo del diagnóstico, y evitemos que la paciente nos consulte ya con un carcinoma invasor. Entonces, establecer el diagnóstico con biopsia cuando sea necesario, precisar la extensión. ¿Por qué? Para yo poder tratar de manera adecuada esta lesión vulvar. Eliminar los problemas asociados, si es un hiperinsulinismo, si la paciente tiene una infección de transmisión sexual, si lo que tiene realmente es que es demasiado coqueta y se echa hasta brillantina, cremas, geles, lubricantes, olores y sabores, pues esta paciente probablemente va a tener patologías crónicas de vulva asociadas a su forma de hacer la higiene y de mantener el área vulvar, tratar al compañero sexual. No olvidarnos que muchas de estas lesiones pues son ocasionadas no solamente por transmisión sexual, sino que también el tipo de relación sexual, cómo es la relación, el tipo digamos, de actitud que tiene el hombre en relación a los genitales de la mujer, puede estar ocasionando la patología, y elegir el tratamiento adecuado. Siempre me gusta decir al final que el tratamiento adecuado es el que tenemos, el que sabemos usar y con el que estamos familiarizados. Hoy en día estamos en el esnovismo, y si yo no tengo un láser no funciono. No, el que tenga un láser y lo sepa usar, bienvenido sea. El que tenga radiofrecuencia y la sepa usar, bienvenida sea. El que tenga un cauterio y lo sepa usar, bienvenido sea. El que solo tenga soluciones cáusticas como el ácido tricloroacético, como la podotoxina, bienvenida sea. El que sepa usar inmunomoduladores como el imiquimod, bienvenido sea. El que sepa usar productos que sean con efecto quimioterápico como el ciclofluoracilo, lo que sí es que no inventemos en nuestra vulva, en la vulva de nuestras pacientes, porque podemos ocasionarle graves secuelas sexuales, emocionales a esa paciente, que le dejamos más daño que beneficio. Sobretratamos o hipertratamos una lesión en vulva y realmente pues la paciente después queda con muchas consecuencias a nivel de esta parte vulvar. Entonces, ya para concluir, las afecciones de la vulva impactan negativamente en la calidad de vida de la paciente, cuya patología es muy variada y precisa un enfoque multidisciplinar. No tengamos miedo de decirle a un dermatólogo, veme esto, de tomar una muestra o un cultivo. Es más, hay que ofrecerlo. Puede que la paciente no se lo haga, pero hay que ofrecerlo. Ella tiene que saber que hay otras cosas con las que yo me puedo apoyar para hacer el diagnóstico. Las pacientes con líquen esclerotrófico o líquen plano vulvar deben ser vigiladas. Eso es muy importante, y explicarles que tienen un riesgo de desarrollar un carcinoma. Las lesiones pigmentadas deben ser biopsiadas, ya quedamos claros en eso, para descartar melanoma maligno, y es muy importante. ¿Por qué? Porque el melanoma maligno, si se diagnostica precozmente, tiene un pronóstico menos malo que si se diagnostica tardío. Sin embargo, pues siempre es un diagnóstico muy de un pronóstico sombrío. Y es recomendable eliminar cualquier lesión sospechosa con biopsia excisional. El tumor maligno más frecuente a nivel de la vulva es el carcinoma epidermoide, y pues puede tener la génesis tanto en el virus del papiloma humano como en lesiones no virales. El diagnóstico diferencial incluye fundamentalmente el carcinoma vasocelular,
los nevos, la pigmentación inducida por fármacos, la queratosis seborreica, que ya vimos que, aunque no es nada, es un diagnóstico diferencial importante, los hemangiomas, el carcinoma de células escamosas y los VIS. Y existen lesiones de vulva que lo que nos están es hablando del organismo, nos están hablando de algo sistémico. No pensemos que todo lo que está en vulva se quedó en vulva. Hay lesiones importantes, lesiones dermatológicas, pápulas hiperpigmentadas por desbalance desde el punto de vista endocrinológico. Entonces veamos siempre la vulva como parte de un contexto de la mujer y de lo que es todo su sistema endocrino y todo su sistema reproductor. Bueno, muchas gracias. Quería concluir que la vulva es un órgano abstracto y único y disminuir la capacidad de abstracción en el observador es invertir en su destrucción crítica, reflexiva, transformadora e inventora. Así que, sobre todo, inventora. Entonces, como es un órgano abstracto, tenemos que saber entenderlo, comprender a esa mujer, porque a veces es difícil para nosotros que a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, una paciente nos llama por prurito vulvar. Y pues generalmente decimos, pero Dios mío, a esta hora, pero es que a esa hora a ella le está ocasionando la molestia. Y quien ha tenido un prurito intenso sabe que para eso, en este momento, para ella es su prioridad. Entonces, pues realmente darle un enfoque multidisciplinario y de conocer que muchas cosas pueden expresarse y que también muchas cosas puedo hacer. Muchas gracias. ¿Listo? Ah, ok. La pregunta la tienes que leer tú, ¿no? Yo tengo 10. Ah, ok, no, chévere. Pensé que tenía 10 puntos. Ay, Dios mío, todo lo que me esforcé. Bueno, nada, aquí como que, bueno, estamos en vivo, todas estas cosas pueden pasar en vivo. Mira, de verdad quería aprovechar la oportunidad para felicitar pues a María Eugenia, excelente, totalmente académica, muy concisa y bueno, muy acertado todos tus comentarios. Te felicito, de verdad, excelente tu participación. Bueno, me gustaría entonces que, por favor, entonces la doctora Alarcón, bueno, ya diera inicio a la discusión y a las preguntas. Hay algunos comentarios por aquí, por el chat. Pero tienes que reactivar el audio, amiga mía. Ahora sí. Ahora sí, dale, adelante. Acá en el chat hay un comentario que dice, ideal la vulvoscopia a cualquier edad, es muy importante en la evaluación ginecológica. Sí, como les comentaba inicialmente, existen muchísimos estudios que avalan la evaluación de la vulva a través de un instrumento que es el colposcopio, como lo estamos utilizando en vulvo, que se llama vulvoscopia. Y los dermatólogos también utilizan un instrumento similar para evaluar la piel, que en la vulva lo incómodo es el lugar donde tienen que acercarse mucho, porque el instrumento de ellos tiene la misma finalidad del colposcopio, pero es de contacto, tienen que acercarse mucho. Sin embargo, este consenso hace un llamado importante en que si no tenemos colposcopio, si no tenemos un azul de toluidina para utilizarlo, que ha sido muy
controvertido la utilización que pueda tener a nivel de las lesiones premalignas o malignas de vulva, pues no por eso vamos a dejar de examinar. Y ustedes ven que la clasificación clínica es en base a lo que yo estoy inspeccionando y estoy palpando. No es en base a un estudio de mayor. Obviamente no es igual cuando ya yo tengo una sospecha de algo maligno, que ya yo voy a hacer la referencia o voy a derivar la paciente para el oncólogo. El oncólogo, bueno, aquí tenemos a la doctora Moraima, nuestra oncólogo merideña, y ella pues puede aportar algo en relación a eso ya cuando es el manejo de la vulva con sospecha de una patología maligna, pues ya el estudio empieza a ser otro. Y hay otras cosas que ellos tienen que hacer y otros estudios inmunohistoquímicos y otros estudios desde el punto de vista histopatológico ya para corroborar y estadiar el cáncer de vulva como una enfermedad invasora. ¿Ok? Igual que pasa a nivel de cuello uterino. Cuando evaluamos las neoplasias intraepiteliales utilizamos unos métodos, pero ya cuando deja de ser intraepitelial y ya es un microinvasor o un invasor, pues ya los métodos para evaluar son distintos y los protocolos de manejo son distintos. Ok, acá tenemos otra pregunta. Ahí están los virus. Saludos, María Eugenia, muy buena la información. El líquen simple, ¿por cuánto tiempo utilizamos los esteroides? Generalmente, algo importante es que no debemos utilizarlo por 2-3 días y suspenderlo, porque la mejoría es en 2-3 días. Entonces debemos decirle a la paciente que debe utilizarlo al menos de 4 a 6 semanas. ¿Sí? Lo que sí es la intensidad de penetración que tenga ese corticoide, y no vamos a utilizar un corticoide de alta potencia en una lesión que no la necesita. Entonces, generalmente en el uso de corticoides utilizamos corticoides de baja potencia, y a medida que la lesión avance, nos progrese o ya no estemos viendo un líquen escleroso, pues ya utilizamos corticoides de mayor potencia. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué opinión merece el uso de geles lubricantes a base de ácido hialurónico actualmente recomendado en las pacientes menopáusicas para mantener hidratada la piel y la mucosa? Claro, es que una parte es el síndrome de la atrofia genital, ¿verdad? El síndrome geniturinario es muy importante y ya pues creo que lo están pidiendo y hay que darlo. Vamos a tener que hacer un conversatorio en relación a patología de vulva desde el punto de vista funcional, porque la sintomatología muchas veces del síndrome genital de la menopausia es en relación a la atrofia de la falla de hormonas. Y todo lo que me mejore esa elasticidad de la vagina, ese lubricar de la vagina, pues va a ser bienvenido. El ácido hialurónico tiene muchísimas ventajas a nivel del organismo, de la piel, del pelo, y por supuesto hay piel genital y hay mucosa genital. Entonces es muy útil. Tenemos ya en el mercado venezolano geles con ácido hialurónico, ya no hay que traerlos de fuera. Pero también hay otras cosas que se pueden utilizar para mejorar la lubricación. ¿Y por qué no decirlo? Porque yo soy amante de la terapia hormonal. Un buen estrógeno utilizado de manera adecuada, evaluando riesgos en la paciente, nos evita muchas de las consultas de la paciente cuando tiene ya 60 años, cuando tiene 65 años. Porque no solo mejora y mantiene el trofismo genital, sino que mejora muchas otras cosas. Tenemos otra pregunta. Hola, ¿qué opinión del plasma en vulva y los hilos para la remodelación? Bueno, la primera, el plasma, excelente. Yo soy ganada al plasma, tanto regenerativo como para utilizarlo funcionalmente para aquella paciente que tiene una disminución ya de su nivel hormonal. El plasma es buenísimo, bien colocado, bien estudiado. El plasma no es agua bendita, y es lo que tenemos que entender. Si yo voy a colocar un plasma a una paciente, yo tengo que saber a quién se lo voy a colocar, prepararla. No me sirve de nada que yo coloque un plasma y no hago una hematología. No sé cuánto tiene la paciente en plaqueta, no sé cómo tiene el colesterol ni los triglicéridos, no hago ni siquiera un descarte de infecciones o de patología neoplástica a nivel cervical y la cito para colocarle plasma. Hago un plasma en unas condiciones que no son las ideales de alimentación de la paciente, de nutrición, lo pongo a cualquier persona que extraiga la sangre, destruye totalmente las plaquetas y le pongo que un plasma pobre paciente, o le pongo un placebo, como digo yo. Tal vez el efecto de la aguja
es lo que ocasiona la mejoría en aquellas pacientes que todo se hizo mal, pero mejoró. El efecto placebo, el efecto de la noxa, de la aguja, pero es buenísimo, pero estudiemos, debemos aprender, debemos hacerlo bien. Todo, como les decía, todo es bueno. El láser es excelente, bien hecho. La crio es excelente, bien hecha y bien manejada. Todo tiene siempre una razón y estudiar la academia, y por eso estamos aquí. Ahí tenemos a Pastor. Gracias, Pastor, siempre lo digo, no solo con Mérida, con todas las sociedades de ginecología obstetricia y con todas las sociedades clínicas, porque lo veo que está en todos lados. Lo veo con traumatología, lo veo con todo, la academia, estudiar. Todo, te estás riendo, pero él sabe que no miento, la academia es lo mejor, estudiemos, aunque sea 10 minutos al día. El robatiempo, que es el WhatsApp, a veces nos quita el tiempo de estudiar. Estudiemos aunque sea 10 minutos, 15 minutos al día, que eso, bueno, va a ser provechoso para nosotros, pero para nuestras pacientes va a tener un valor sin igual. Hay otra pregunta en el foro que dice, por favor, tu opinión acerca de la utilidad del uso del extracto acuoso de Triticum vulgar en procesos inflamatorios o traumáticos de la vulva. Pero no dije lo de los hilos. Ajá, Que estaba en la primera, en la otra pregunta de plasma, eran más los hilos de la remodelación. Realmente no puedo hablar de algo que no conozco. Yo en algún momento estuve muy ganada a los hilos, yo soy muy gallina y me imagino que eso debe doler muchísimo en la cara, en la vulva de... Pero he visto efectos de los hilos a nivel vulvar, que sí, si la mujer tiene indicación, es que lo que yo digo, tú tienes que hacer algo cuando tenga indicación. Y si realmente la mujer amerita un rejuvenecimiento porque está afectando su calidad de vida, su estilo de vida, está deprimida. Muchos de los tratamientos de vulva incluyen antidepresivos y tratamientos para los estados emocionales, porque a veces todo es expresión de un estado emocional de la paciente. Entonces, bienvenidos sean, si son necesarios. ¿Con quién? Con personas que estén entrenadas. O sea, busquen la mejor, la que ustedes sepan que ha estudiado, que se ha preparado. Porque un cursito de media mañana no puede garantizar que usted salga a poner hilos en la cara, que es algo tan delicado, y a nivel genital, que es algo más delicado para mí. Ajá, el Triticum vulgar. Entonces, me están preguntando como muchas cosas en relación a lubricación, a cicatrización. Y como les decía, de nada sirve que yo use un producto antiinflamatorio, cicatrizante, si previamente no he determinado que no existe infección. Entonces, las cosas funcionan bien si yo hago buen manejo. Que llegue la paciente a la farmacia, y voy a usar nombres comerciales, yo creo que me van a vetar, pero que le mandan un Gino, pueden decir un Ginomed, y le dicen, es lo mismo que el Ginoderain. No, no es lo mismo, pero la de la farmacia le dice, y ella se va convencida que es lo mismo, y después llama, doctora, su tratamiento no me funcionó. Realmente las cosas funcionan si las hacemos bien. Si yo primero hago un buen manejo infeccioso, pues para cicatrizar, mire, el organismo es tan sabio. Ustedes, los que están aquí conmigo, todos son obstetras. Atendemos parto. ¿Cómo es la apertura de la vagina en un trabajo de parto? ¿Cómo es la lesión que sufre la vagina en un periodo expulsivo y se regenera totalmente? Hay cosas que la van a ayudar en determinado momento, una lesión, un tratamiento con calor, con frío, pues yo voy a apoyarme en algo para que mejore, para que el periodo de cicatrización se acorte, pero vigilando mucho que se cumplan los otros parámetros, que son evitar la infección primero. Perfecto. En el foro chat solamente hay mensajes, bueno, no solamente, hay muchos mensajes de felicitación y agradecimiento, tanto al grupo Leti, al doctor Pastor, como a la doctora Noguera por la excelente ponencia. Pregunto si acá en la audiencia tenemos preguntas. No mires a Chiche, por favor. Lo veo mirando. ¿Alguna pregunta? No tenemos preguntas por acá. Bueno, entonces empiezo yo por despedirme. Realmente, yo eché broma cuando me dijo la doctora Ixa, María Eugenia, ¿quieres dar la charla? Y yo le dije, María Eugenia, para la 5ª temporada, porque de verdad que estaba sentida, que no me había tomado en cuenta. Y lo digo público, ya tenemos mucho tiempo con los cafés seminarios, los he apoyado muchísimo. Pastor, yo soy así, no voy a cambiar. O sea, ya soy abuela y no voy a cambiar. Entonces, pues sí, los he apoyado a todos los que he podido venir, los que no he podido venir los he visto por Zoom, pero bueno, aquí estaba. Cuando Alicia me dijo,
La semana pasada, el fin de semana, yo le digo, bueno, voy para la 5ª temporada en feria, un jueves a las 7 de la noche, y no había agregado por esta tormenta que tenemos hoy. Pero, bueno, gracias. La idea es que estemos aquí, que comportamos conocimientos, que aprendamos unos de otros. De repente, yo sé que va a llegar a la casa y miles de personas me van a llamar doctora, pero no estoy de acuerdo con esto, o si estoy de acuerdo, o esto. De verdad que les agradezco el haber venido, el venir siempre a compartir, a mis alumnos lindos y bellos de cuarto año de medicina, a los residentes del posgrado de obstetricia, y bueno, a todos ustedes, de verdad, siempre digo, Mérida se luce, y Mérida siempre se luce, y se luce la Universidad de La Salle. Así es, muy buenas noches. Bueno, mira, yo quiero aprovechar la oportunidad para reiterar o refrendar lo que dice María Eugenia. De verdad que la seccional suroccidental se luce, Mérida se luce. Tal vez mis colegas que me están escuchando de otras regiones del país que están conectados se irán a molestar conmigo, pero es que es la verdad. O sea, Mérida ha sido un bastión de regularidad en cuanto a las actividades académicas gracias a este café seminario y por otras muchas otras cosas también, de la mano no solamente de Aixa, de María Eugenia, sino de todas esas grandes y lindas personas que están allá siempre en Mérida y que bueno, siempre son muy recordados recordados para mí aquí en Caracas. De verdad se les quiere muchísimo, un montón a todos mis colegas. Sigan ese ejemplo, por favor. Aquí estamos para apoyar la academia y bueno, aquí, miren, nada más, díganme, yo con mucho gusto aquí le vamos a terminar a apoyar también, como les he dicho siempre, mientras yo esté aquí en mi posición de Chief Medical Officer de Grupo Leti, aquí van a tener un gran amigo, un gran apoyo para las actividades académicas en la que en especial es de mi profesión y de mi especialidad como ginecólogo obstetra. Bueno, a todas ustedes, bellas mujeres merideñas, un grandísimo aplauso para todas ustedes y de verdad, bueno, recordándoles que esta actividad va a quedar grabada y colgada en el canal de YouTube de Grupo Leti. No olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Será hasta el próximo Café Seminario. Chao, Aixa. Muchas gracias, pastor. Chao. Chao, María Eugenia. Chao, mi amor, chao. Lo que no dijo es que Valentina Quintero, que nunca está. Allá nunca está. No, no me quería, pero bueno. Gracias por Muchas venir. gracias por venir. Qué lindo. Chao. Bella siempre. Ah, bueno, aquí está la charla, quien la quiera.